C.S. Lewis nació en Irlanda del Norte el 29 de noviembre de 1898. Se convirtió al cristianismo en 1931. Escribió más de 30 libros y llegó a ser uno de los apologetas cristianos más influyentes del siglo XX. Pero ¿quién fue Lewis antes de ser cristiano y por qué se hizo tan famoso? Lewis fue un acérrimo ateo. Argumentaba contra la existencia de Dios por la presencia del mal y el sufrimiento en nuestro mundo. Decía que un Dios amoroso no permitiría el dolor. Pero, ¿qué pasó en la vida de Lewis? Cuando tenía 5 años, su perro, muy querido por él, murió atropellado. Cuando tenía 9 años, su madre murió de cáncer. Cuando ingresó a la escuela, sufrió muchos días de tristeza y por fuera poco, fue soldado en la Primera Guerra Mundial, donde fue herido y sufrió terribles traumas. ¿Cómo, si Dios es bueno y amoroso, puede existir el mal? ¿Es el problema del mal un argumento válido para no creer en Dios? Bienvenido a esta serie de estudios sobre el amor y la justicia de Dios. Soy el pastor Joel Acuña y me siento feliz de estar contigo aquí en este canal para juntos estudiar la Biblia y sacar grandes lecciones que Dios tiene para nuestra vida. En este video, a la luz de la palabra de Dios, vas a poder comprender cómo, a pesar del mal, puedes confiar en el Dios de la Biblia, un Dios amoroso y bueno. Desarrollaremos este estudio con el ciclo del aprendizaje, un método de enseñanza que está ayudando a muchas personas a comprender y compartir la Biblia de una manera sencilla. Y si tú quieres que más personas puedan conocer a este Dios maravilloso de la Biblia, entonces te invito a compartir este video, a suscribirte a este canal y a compartir las clases de Biblia que todos los jueves se estrenan en este canal. Los horarios aparecen en pantalla para diferentes países, para diferentes regiones en el mundo, porque somos una comunidad internacional que todos los jueves estudiamos aquí la Biblia. Y si tú quieres que te envíe el enlace de estas clases de Biblia, puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp. El link está en el primer comentario de este video. Puedes escanear el código QR que aparece aquí en pantalla o ingresar a bit.ly/comunidad con esperanza. Ha llegado el momento de poder estudiar la Biblia y para eso vamos a pedir la dirección de Dios con una oración. Querido Padre, gracias por tu palabra. Queremos en este momento pedir la dirección de tu Santo Espíritu para poder comprender. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dividiremos nuestro estudio en 2 secciones. En la primera sección vamos a estudiar la realidad del mal en nuestro mundo. Y en la segunda sección estudiaremos la respuesta bíblica ante el dolor y el mal. Vamos entonces para nuestra primera sección, la realidad del mal en nuestro mundo. El mal existe, es una realidad. Nosotros no podemos negar el mal. Pero tú necesitas saber una cosa, y es que el mal es un misterio que no puede explicarse. Lo que nosotros podemos hacer es comprender lo que la Biblia nos enseña al respecto. Y es que cuando tú ves alrededor tuyo y ves cómo los malvados parecieran prosperar y los justos, todo lo contrario, sufren en este mundo, entonces te preguntas si Dios hace algo al respecto. Y esa es la razón por la cual algunas personas toman como un argumento para no creer en Dios, para negar la existencia de Dios y justamente por la presencia del mal. ¿Es esto correcto? Vamos nosotros a estudiar a la luz de la Biblia lo que la palabra del Señor nos enseña y cómo nosotros podemos enfrentar este tema. Lo que nosotros no debemos hacer es tratar de minimizar el mal, porque si en este preciso momento tú estás pasando por una experiencia dolorosa, estás pasando por un momento más duro en tu vida, te darás cuenta de que el mal no es algo minúsculo. El mal es una realidad terrible, grande, de consecuencias, de magnitudes y proporciones grandes, por lo cual no puedes decir de que, bueno, el mal solamente es algo que existe en el mundo. El mal existe y trae dolor, trae sufrimiento y trae la muerte. Así que entonces vamos a leer algunos textos de la Biblia que nos ayuden a comprender acerca de este tema.
y vamos a mirar algunos pasajes de las Escrituras que nos muestran este tipo de argumentos que las personas usan sobre el mal para argumentar contra Dios. Y vamos a leer entonces lo que dice Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y preguntáis, ¿en qué lo hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Alguna vez ya hiciste este tipo de preguntas? ¿Alguna vez escuchaste a alguien decir este tipo de preguntas? ¿Dónde está el Dios de justicia? Porque el mal existe y se expresa por las injusticias de este mundo. Hay muchas expresiones acerca del mal. Las injusticias que hay en el mundo son el resultado, son una consecuencia de la existencia del mal. Ahora, si tú mismo ahora estás pasando por una injusticia o estás siendo víctima de las injusticias, entonces seguramente te preguntas también por qué suceden este tipo de cosas. El problema en el que llegan muchas personas es a mirar las injusticias y creer que las injusticias son el argumento válido para decir de que Dios no existe. Primero, si hay injusticias, entonces, ¿existe Dios? Segundo, cuando dice, ¿dónde está el Dios de justicia? Quiere decir entonces que si Dios existe, ¿es justo o es injusto? La pregunta va con el sentido de argumentar, de acuerdo a esa concepción, de que Dios es injusto. Pero nosotros estudiamos en la Biblia que Dios no es injusto. Pero las injusticias que suceden en el mundo hacen parecer para algunas personas que Dios es injusto. Ahora, acuérdate de una cosa, que el argumento que el diablo tuvo para rebelarse contra Dios es que Dios es injusto. Así que no debe ser algo novedoso escuchar hoy en día o a lo largo de la historia, incluso en los pasajes que los profetas registran en la Biblia, cómo se argumenta en contra de Dios con el tema de la injusticia, haciendo creer que Dios es injusto. Uno de los temas fundamentales que el enemigo de Dios, el diablo, coloca en contra de Dios es justamente las injusticias. Pero la Biblia enseña que al final de los tiempos todo esto va a quedar aclarado, porque Dios no es un Dios injusto, Dios es justo. Solamente que cuando tú estás pasando injusticias, sufres, sientes dolor y hay consecuencias. Probablemente no solamente sea una consecuencia que tú mismo experimentes como persona, sino que también incluso la familia, los hijos pueden ser víctimas de esas injusticias. Pero necesitas explorar la Biblia y mirar en la Biblia por qué existen las injusticias y cómo Dios se manifiesta aún en medio del dolor, el sufrimiento y las injusticias que hay en este mundo. Vamos a leer un segundo pasaje de la Biblia que nos presenta también estos argumentos ya desde los tiempos bíblicos en contra de Dios por las cosas malas que existen en este mundo, por la presencia del mal. Y vamos a leer lo que la Biblia nos dice en Salmos 10:1. ¿Por qué estás lejos, Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? El segundo argumento tiene que ver por qué Dios no actúa. Si Dios existe, dicen muchas personas, entonces, ¿por qué no hace algo con aquellas personas que están siendo víctimas de injusticias, de dolor o de tribulaciones? Porque una cosa es el argumento de que Dios, entre comillas, debería evitar de que suceda el mal, pero por otro lado, el segundo argumento es, muy bien, el mal existe, pasó lo que tenía que suceder, un accidente automovilístico, un accidente de diferente índole, pero ahora, ¿por qué Dios no hace algo por aquella persona que está sufriendo? Si no evitó, según este argumento, acuérdate que este es el argumento de aquella persona que no ha conocido todavía la verdad acerca de Dios.
Y dice, bueno, si Dios no evitó el mal, entonces debería hacer algo para que esta persona que está sufriendo el mal no sufra. Por eso que el pasaje bíblico dice, ¿por qué estás lejos, Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Es decir, en el momento en el que esa persona más necesita, no estás presente. Es que Dios se esconde, y mira cómo es escrito, cómo es presentado en el pasaje bíblico la actitud de Dios, como que Dios se está escondiendo, como que Dios está lejos, no quiere acercarse, no quiere aproximarse al dolor y al sufrimiento humano. Ahora te pregunto, ¿es que Dios es un Dios lejano? ¿Es que Dios se esconde? ¿Dios no se quiere acercar? ¿Dios no se aproxima al dolor y al sufrimiento humano? Pues todo lo contrario, porque Dios no es un Dios lejano. Hay muchas personas que sí creen que Dios es un Dios lejano. Dios está allá en el cielo, está con todos los ángeles, las huestes celestiales le rinden honor y reverencia a Dios, y pobres los seres humanos aquí en este mundo que sufren el dolor, la muerte, las enfermedades. Pero así no son las cosas. Dios no es un Dios lejano y Dios tampoco es un Dios que se esconde frente al dolor o la tribulación del ser humano. Dios mismo vino a este mundo, Dios se hizo carne y en la persona de Jesús vino a este mundo y experimentó él mismo el dolor y el sufrimiento. Y Dios vino a este mundo para solucionar el problema del mal, para solucionar el problema del pecado y restaurar al hombre. El mismo Jesús experimentó el dolor en este mundo. Por eso es que nosotros leemos en el libro de Mateo capítulo 27, el verso 46 así. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús vino a este mundo, Jesús sufrió, pero cuando Jesús estuvo también en la cruz, no solamente sufrió golpes, Jesús sufrió insultos, Jesús sufrió la tentación de dejar la cruz, de abandonar la cruz y salvarse a sí mismo. Jesús sufrió, pero no solamente sufrió, Jesús también murió. Jesús vino como un ser humano, experimentó el dolor y el sufrimiento humano. Por eso es que Dios no es un Dios lejano, Dios es un Dios cercano, Dios no es un Dios que se esconde frente al dolor y el sufrimiento del ser humano, sino que Dios enfrentó el mal, el dolor y el sufrimiento en este mundo para darle solución. Y es por eso que la muerte de Jesús en la cruz fue la derrota de Satanás y es la victoria que Él nos da y la garantía de que pondrá fin al dolor y al sufrimiento de este mundo. Si en este momento tú estás pasando por la situación más difícil de tu vida, estás experimentando el dolor, el sufrimiento, las terribles consecuencias del pecado en este mundo, entonces te invito a que tú puedas confiar en que Dios un día, gracias a la victoria que Él alcanzó en la cruz, va a poner fin al dolor y al sufrimiento que hay en este mundo. Todos los problemas que puedas enfrentar ahora, todo va a tener su fin. Todo pronto va a acabar. Por eso nosotros necesitamos poder confiar en el Dios de la Biblia, en lo que Jesús hizo en favor de la humanidad para poder darle solución al mal y al pecado de este mundo y ofrecer al ser humano una nueva vida. Vamos entonces ahora para nuestra segunda sección y tiene que ver con la respuesta bíblica ante el dolor y el mal. Y para eso vamos a leer Job 38, 1 y 2. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? La experiencia de Job nos ayuda a nosotros a tener una respuesta bíblica ante el dolor y el sufrimiento.
Cuando tú miras la historia de Job, ves la vida de una persona justa sufriendo, una persona temerosa del Señor que pasa por la adversidad más dura de su vida. ¿Quién ha dicho que los hijos de Dios no sufren en este mundo? Los hijos de Dios también sufren. Las personas que pueden ir a una iglesia, orar, estudiar la Biblia, no significa que no vas a experimentar el sufrimiento, el dolor, el mal en este mundo. Job lo experimentó. Y tú puedes mirar alrededor tuyo y algunas personas tratan de poner una respuesta como si fuese algo simple el mal, pero el mal no es simple. Si tú pudieras experimentar o estuvieras en el lugar de Job, no sería tan fácil mirar el mal con los ojos que muchas personas tratan de ver cuando no experimentan o cuando no están pasando lo que una persona como Job verdaderamente sufrió. Y no necesariamente tienen que pasarte todas las cosas exactamente como le sucedió a este hombre. Si pasó un accidente de tránsito en ti o en la vida de una persona en tu familia, o si estás postrado en un hospital, o si estás mirando cómo tu hijo se destruye su vida en las drogas, entonces ahí las cosas cambian, son diferentes. Job habló muchas cosas y dijo muchas cosas frente al dolor, pero ahora viene Dios y le pregunta, y Dios dice así: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría? Duda, incredulidad, tratar de negar. Eso es lo que pasaba y eso es lo que sucede hoy en nuestro mundo y a lo largo de la historia. Mucha gente que trata de poner en duda a Dios. Pero ¿podremos tener dudas? ¿Es que acaso la Biblia no tiene una respuesta frente a ello? Ahora, es interesante cómo Dios se expresa acerca de las palabras que había emitido Job. Y Dios dice así: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría? Es decir, lo que Dios puede hacer y no hacer con palabras tan ignorantes. Es decir, Job ignoraba algunas cosas. Job desconocía algunas cosas. Y Dios sigue preguntando. Mira lo que dice Job 38, el verso 4. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. Es que el ser humano, cuando experimenta el dolor y el sufrimiento, puede decir muchas cosas. Puede decir palabras que están llenas de ignorancia, de desconocimiento de la realidad más allá de lo que nuestros ojos ven. Porque la realidad es el sufrimiento que tú estás experimentando ahora, pero hay algo más allá de eso. Y Dios dice: a ver, si tú que pones en duda mi sabiduría, si tú que pones en duda lo que yo puedo hacer o no hacer, entonces dímelo, ya que sabes tanto. Qué expresión tan profunda, qué palabras que pueden encerrar lo que mucha gente cree pensar saber mejor incluso que Dios. Es que Dios debería hacer las cosas de esta forma, Dios debería hacer las cosas de esta manera y Dios debería hacer las cosas en este tiempo, en este momento. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que trata de indicarle o quisiera o quiere o hasta lo hace, indicar a Dios lo que Él debe hacer de la forma, de la manera, en el tiempo, en el momento, a la hora señalada. Y eso no es otra cosa más que una demostración de cuán limitado es el ser humano en relación con Dios y que trata de ponerse en lugar de Dios creyendo ser mejor que Dios o creyendo conocer más cosas que el mismo Dios. ¿Sabes que el libro de Job dice, Job capítulo 42, el verso 3, tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Con sus respuestas, Dios deja en claro que Job desconocía de muchas cosas.
el mismo Job declara: soy yo el que hablaba de cosas de las cuales no sabía nada. ¿Y cuáles eran esas cosas que Job no sabía? Cuando tú lees el libro de Job, encuentras que el mal, el sufrimiento y el dolor que experimentó Job no provenieron de Dios. Dios no envió ningún mal. De Dios no puede proceder el mal. Y esto es algo que mucha gente no logra comprender. No quiere aceptar. De Dios no proviene el mal. ¿Y por qué muchas personas no aceptan esta gran verdad? Por una sencilla razón. Porque al no leer la Biblia, no logran conocer que el originador del mal no es Dios, sino Satanás. Y el libro de Job es un libro que ayuda a comprender y demuestra de manera clara que el único originador del mal y del sufrimiento es el diablo, es Satanás. ¿Quién trajo todo el dolor para Job? Porque Job perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud. ¿Quién trajo todo ese mal? Lo trajo el enemigo de Dios, el diablo, Satanás. Pero ¿quién puede saber eso? ¿Quién lee el libro de Job? Si tú no lees el libro de Job, si tú no estudias la palabra de Dios, entonces tú podrías llegar a pensar, como mucha gente piensa, que el mal proviene de Dios. De Dios no proviene ningún mal. El único que provoca el mal es Satanás, es el diablo. Ahora, ¿por qué Job dice que él hablaba ya al final del libro? Porque sus primeras palabras de él han sido justamente lo que Dios dice. ¿Quién es este que trata de poner en duda mi sabiduría? Ese era el Job del principio, del dolor, del sufrimiento que él estaba experimentando. Pero él ya en la parte última del libro expresa que estaba diciendo cosas que no sabía. ¿Qué es lo que Job no sabía? Lo que Job no sabía es que todo el mal había provenido de Satanás, de el diablo. Lo que Job no sabía es que todo el mal había sido ocasionado con intención, con un plan diseñado por parte del enemigo de Dios, del diablo, contra él y contra su propia familia, con la finalidad, y mira esto, con el propósito, había un objetivo. ¿Cuál era? Que Job pueda negar a Dios, que Job pueda desistir de creer en Dios, porque Job era una persona temerosa de Dios. Job creía en Dios, pero el enemigo hizo todo para que Job pueda desistir de Dios, negar de Dios, y no solamente negar, sino para que él pueda renegar de Dios. Pero no lo logró. Así entonces la experiencia de Job nos ayuda a nosotros a comprender el mal, el dolor y el sufrimiento desde una óptica bíblica, no a lo que nosotros podemos creer que está sucediendo en realidad, porque hay algo detrás de las cosas que nosotros mismos no vemos. Hay cosas que ahora mismo tú en tu dolor y en tu sufrimiento no estás mirando, no estás viendo, y es que nuestros ojos son limitados, no podemos ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Pero hay un mundo invisible, hay cosas más allá. Incluso hay designios y propósitos de parte de Dios para nuestra vida, pero que nosotros no conocemos. Así que lo mejor que podemos hacer es mantenernos firmes, leales y fieles a Dios a pesar del dolor y el sufrimiento, como lo hizo Job, pero no solamente Job, sino también el salmista. Y el Salmo 73 es un salmo muy conocido que nos ayuda a nosotros a encontrar también una respuesta frente al dolor y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el salmista expresa cómo él queda angustiado, afligido, con muchas preguntas en la cabeza, mirando cómo los impíos prosperan, cómo los malvados progresan en la vida y cómo los justos sufren en este mundo. Y él entonces en la mente tiene muchas preguntas, no logra comprender cómo. Las cosas no deberían ser así.
no deberían ser así bajo los estándares, bajo las formas como el ser humano quiere que sucedan las cosas en esta vida. Y es que nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar por momentos dolorosos, difíciles. Pero lo que el salmista escribe en el verso 17 nos da una respuesta clave para enfrentar el problema del mal y el sufrimiento en nuestro mundo. Mira lo que dice Salmos 73, 17. Solo cuando entré en el santuario de Dios pude comprender en lo que ellos van a terminar. Parte de la clave para comprender el problema del mal está en el santuario. ¿Por qué? Porque el santuario es un lugar de juicio. El santuario de Dios nos muestra que hay un juez y el juez es Dios y Dios es un juez justo. El santuario nos muestra que en ese juicio Dios revisa el caso de las personas. Si hay un juicio, entonces va a determinar el fin de las personas y Dios pondrá fin a las injusticias de este mundo. Dios es un Dios justo que va a poner fin al mal de este mundo y podrá entonces a sus justos, a sus hijos fieles, darles recompensa, no porque lo merecen en sí mismos, sino porque se refugiaron en el Dios de justicia, porque tomaron y aceptaron las justicias de Cristo sobre su vida, dejando a un lado sus propias justicias que no logran para nada la salvación del ser humano, sino solo la justicia de Cristo. El salmista entonces en el santuario encuentra una respuesta para las grandes inquietudes de la vida. Hoy tú también puedes refugiarte no solamente en Dios como un Dios justo, sino a través de su obra que Él realiza en su santuario. Es el santuario de Dios un lugar de esperanza, es el santuario un lugar en el que el ser humano puede confiar que Dios está haciendo todas las cosas en su debido orden y con justicia, y que pronto ese juicio va a terminar, que el mal va a acabar y que los impíos, al no arrepentirse de su mal, también tendrán un fin, junto con el originador del mal, que es el enemigo de Dios, que es el diablo, que es Satanás. ¿Sabes? El mal en nuestro mundo es el resultado del uso equivocado del libre albedrío que Dios dio al ser humano. Dios le dio libertad al hombre, pero el hombre ha usado erradamente ese don maravilloso que Dios le ha dado. Hay mucha gente que confunde libertad con libertinaje. No es lo mismo. Dios hizo al ser humano libre. Y la libertad que Dios le dio al ser humano no significa que debería vivir sin leyes, sin normas. No. Dios puso sus leyes. Y cuando Dios creó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Dios le dio una orden. Esto está en el libro de Génesis. Cuando tú lees el capítulo 2 de Génesis, los versos 16 y 17, encuentras muy clara la orden de parte de Dios. Dios les dijo, mira, de todo árbol que hay en el huerto ustedes pueden comer. Pero ustedes no pueden comer de un árbol, de aquel árbol que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a morir. Pero ahí está. Dios dio al ser humano libertad. Dios le dio libre albedrío. Ahora, hay muchas personas que dicen, pero Dios no hubiese creado al ser humano así. Dios no le hubiese dado libertad. Dios no le hubiese dado libre albedrío. Porque el mal en este mundo es el resultado del uso equivocado del libre albedrío que Dios le ha dado. Entonces, ¿qué es lo que espera mucha gente? Que Dios hubiese creado robots. Pero Dios no creó robots. Porque la expresión del amor de Dios para con sus criaturas es darle la libertad de elegir amar a Dios, obedecer a Dios o no hacerlo. Ahora yo te pregunto, ¿sería lo mismo crear robots o crear personas libres? ¿Sabes? La compañía Sony creó un perro robot llamado Aibo. No se enferma,
no tiene pulgas, no muerde, no necesita vacunas y no pierde pelo. Ahora te pregunto, ¿es lo mismo tener un perro robot que tener un perro natural que es libre de jugar contigo o no cuando lo desea? ¿Es lo mismo ser robots o ser personas libres que gozan del don maravilloso del libre albedrío que Dios ha dado? Y si tú quieres en este momento pedirle a Dios que te ayude a ti a usar correctamente el don maravilloso de la libertad, que Dios te ayude a usar correctamente el libre albedrío que Dios te ha dado, entonces te invito a que tú puedas escribir aquí en los comentarios y decir: Dios, ayúdame a usar con sabiduría el libre albedrío que tú me has dado. Recuerda una cosa, que el sufrimiento en este mundo y todo el mal que hay en este mundo se originó en este mundo por el uso equivocado del libre albedrío que Dios ha dado. Por eso, usemos correctamente la libertad que Dios nos ha dado. Y con esa libertad que Dios nos ha dado, nosotros podemos ayudar a muchas otras personas a conocer a Dios y a hacer también uso correcto de esa libertad. Hay alrededor nuestro mucha gente que sufre. Hay personas que pueden estar ahora mismo en una cama de un hospital, en la camilla de una clínica o postrado en su propio domicilio, sufriendo. Hay mucha gente que puede estar ahora llorando porque perdió un ser amado, porque ha muerto un hijo, un esposo, una madre. Hay mucha gente que puede estar ahora sufriendo porque el matrimonio se acabó, el divorcio se hizo realidad, los hijos han sido separados, entre hermanos han tenido que dividirse, separarse uno con el otro. Y eso causa dolor, causa sufrimiento, hay sufrimiento. Puede que haya alguien ahora que está sufriendo porque mira cómo la vida de sus hijos se va destruyendo, o porque está siendo tal vez ahora víctima de muchas injusticias. Y todas estas personas están alrededor tuyo. ¿Qué puedes hacer por ellas? La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, y yo quiero leer contigo el verso 3 y 4, que dice así: Y oí una gran voz del cielo que decía: El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, Él morará con ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Sabes qué es lo que mucha gente no conoce y necesita conocer? Es que Dios va a poner fin al dolor de este mundo. Dios va a poner fin y va a acabar con el mal en este mundo. La Biblia nos dice que Dios va a enjugar las lágrimas de los ojos de aquellas personas que hoy están sufriendo, que habiendo conocido la verdad de Dios aceptaron a Dios, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor, ya no habrá más muerte. Dios hará nuevas todas las cosas. ¿Quieres tú involucrarte para ser ese instrumento de Dios que ayude a otras personas a conocer cómo Dios va a poner fin al dolor? Si tú quieres unirte a este ejército de personas que comparte con otros las grandes verdades de Dios, de que Dios no es un Dios injusto, no es un Dios lejano, sino que es un Dios de amor, es un Dios bueno y justo. Entonces, únete y escribe tu decisión aquí en los comentarios y di: Dios, ayúdame a dar a conocerte a ti, a otras personas. Ayúdame a dar a conocer al mundo que tú vas a poner fin al mal que existe en nuestro mundo hoy. Si tú quieres tomar esa decisión, escríbela, porque esa decisión va a ser una oración para nosotros ahora aquí. Y también vamos a orar por aquellas personas que escribieron aquí un motivo de oración. Si tú todavía no lo has escrito, puedes escribirlo, porque vamos a orar también los unos
por los otros. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas a través de ella. Y hemos podido hoy comprender de que tú eres un Dios de amor y que a pesar del mal podemos seguir confiando en ti. Ahora hay personas aquí que están tomando la decisión de involucrarse para llevar a conocer a otros de que tú vas a acabar con el mal de este mundo, que el sufrimiento, el dolor que ahora están experimentando pronto va a acabar, va a terminar. Tú vas a poner fin a todo el pecado que hay en este mundo, a todo el mal. Por eso ayuda a estas personas a refugiarse en ti, a conocerte y a poder aceptarte. También oramos por aquellas personas que escribieron aquí un motivo de oración justamente porque están experimentando el dolor y el sufrimiento. Hay quienes escribieron aquí por un hijo, tú puedas aceptar esa oración, escucharla. Quienes escribieron aquí por un motivo de salud, quieren la restauración de sus vidas, ayúdalo, Señor. Responde cada oración que ha sido escrita aquí en este video y que tú puedas responder conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a nuestras clases de Biblia que todos los jueves se estrenan en este canal. Los horarios aparecen aquí en pantalla para diferentes países, en diferentes regiones en el mundo. Y tú también puedes unirte a nuestras clases de Biblia todos los jueves. Y si te perdiste una de estas clases y quieres ponerte al día o quieres repasarlas, entonces te dejo aquí toda la serie de clases de Biblia para que las compartas en tus redes sociales o las envíes en tus contactos de WhatsApp. Si quieres que más personas puedan estudiar conmigo un curso bíblico, lo único que necesitas hacer es enviarles estas clases. Conmigo nos vemos en un nuevo estudio de la Biblia.